Bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de Adicciones, sálvese quien pueda. En este primer capítulo vamos a definir lo que es el trastorno de adicción. Cuéntanos, Javier, ¿qué podemos definir como un trastorno de adicción? A ver, lo mejor es irse al DSM-5. ¡Qué susto! ¿Qué es esto? El DSM-5 es el manual de diagnóstico de patología mental que utiliza la Asociación Psiquiátrica Americana, la APA, que tiene una correspondencia con el CIE-10 europeo. Son muy similares. Bueno, son manuales, son de diagnóstico. Ahí están, es un catálogo de todas las patologías y su sintomatología, tratamiento, etc. Y es un poco el manual de referencia de la mayoría, de la gran mayoría de profesionales de la salud mental. Es decir, es una herramienta perfectamente conocida en el ámbito de la salud mental, ¿vale? Entonces se considera pues la guía principal. Entonces el DSM-5, lo voy a decir con mis palabras, define el trastorno de adicción como aquel en el que la persona no puede dejar de consumir si no es con ayuda externa, es decir, a través de un tratamiento. Esa es la definición del trastorno, ¿vale? Por lo tanto, una persona que tiene ese trastorno, por más que se le diga, por más que se le llore, por más que se le intente hacerle entender, simplemente no puede dejar de consumir si no hace un tratamiento. Si no es con ayuda externa profesional, porque verdaderamente no puede. Cosa que nosotros a veces no podemos entender que no pueda hacerlo. Claro, la persona que no tiene el trastorno no le cabe en la cabeza, porque si yo estoy consumiendo en exceso y el médico me dice, oye, para porque te vas a tener un problema, yo soy una persona responsable y dejo de beber o dejo de consumir lo que sea, ¿vale? Claro, el que tiene el trastorno no puede hacerlo, aunque quiera. Eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Para poderlo ayudar. Bueno, para poderlo ayudar, primero hay que tener claras unas cuantas cosas. A ver. ¿Vale? Porque, a ver, hay mucha desinformación al respecto. O más bien es un no entender bien cómo es el proceso de una adicción y, por lo tanto, cuando se determina que se está dando o no. ¿Cómo diagnosticarlo, no? Digamos. Claro, el diagnóstico generalmente se hace siempre a partir de la conducta de la persona. Es decir, para poder hacer un diagnóstico de lo que le está pasando dentro de la cabeza, tendríamos que meternos en su cerebro y eso no se puede hacer, no hay técnica suficiente todavía. Pero eso nos lleva a que diagnostiquemos a partir del comportamiento de la persona. Claro, ¿cuándo es evidente que una persona tiene un problema con las sustancias? Pues cuando sus conductas son muy claras y muy evidentes. Y eso suele coincidir con la fase final de un proceso. ¿Vale? Entonces, esto es una cosa, por ejemplo, que en el alcoholismo se ve muy claramente. Hay estudios muy consistentes de hace mucho tiempo que hablan de las características del alcoholismo. ¿Vale? El comportamiento de la persona, las características, ¿qué quieres decir? Las características quiere decir que un alcoholismo, o sea, es decir, una adicción a sustancias inducidas por alcohol, sí, ¿vale? Tienen una serie de lugares comunes, ¿vale? Entonces, hay estudios, los estudios más conocidos son los de Cloninger. A mí esto me lo explicaron ya en el año 2003 en la UB, en el máster de adicciones, que una de las características del alcoholismo clásico
es que tiene un silencio clínico muy largo. Y ahora me dirás que es un silencio clínico. No, creo que debe ser que durante un tiempo uno no se da cuenta. Bueno, esa es la consecuencia. Pero el silencio clínico es un término médico. Es decir, no es exclusivo de la adicción, sino que simplemente define el tiempo que transcurre desde el momento de la instauración de una enfermedad, de una patología, hasta el momento en que es diagnosticable. Vale, que sale a la luz. Que es evidente, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si hablamos de un resfriado, ¿vale? Tú imagínate, sales de la ducha, abres la ventana de casa, hay una corriente de aire y en ese momento, ¡pam!, tú te resfrías. Pero claro, hasta el cabo de un par de días no vas a empezar a estornudar, a tener la tosecilla, a tener aquí un dolorcito en la garganta, no sé qué, entonces, ¡ay, me he constipado! No. En ese momento estás experimentando los síntomas de algo que adquiriste hace 2 días. Vale, y el silencio clínico, el silencio clínico son 2 días. Vale. Bueno, pues en el alcoholismo puede llegar a ser de hasta 25 años. ¿Vale? Eso varía mucho, depende de cada persona, de circunstancias, del carácter, de la situación familiar, de un millón de cosas, ¿vale? Que son todas observacionales. Pero, en cualquier caso, estamos hablando de 25 años, es una barbaridad. Sí. Claro, la cosa es, ¿qué ha estado pasando hasta ese momento? ¿Vale? Y ahí es donde está el tema, que es muy difícil darse cuenta, sobre todo al principio. ¿Por qué? Porque la conducta no se puede diferenciar de la del resto de la sociedad. Entra dentro de la normalidad del comportamiento. ¿Vale? Bueno, otra de las características del alcoholismo es que se inicia a una edad relativamente temprana. Y Cloninger la establece en la preadolescencia, entre los 11 y los 13 años. ¿Vale? Como una adicción a esa edad. Que luego, lo que dices, el silencio clínico y luego aparece a los 30. Por ejemplo, ¿vale? Que es lo más habitual, sobre todo si solamente se usa alcohol, ¿vale? Si concurren otras sustancias, el proceso se acelera o se hace más evidente, ¿no? Pues claro, que una persona en esta sociedad beba alcohol pues, es absolutamente normal, todo el mundo lo hace, claro, y no es ningún problema. Pero por lo que me has dicho, entonces la adicción se genera a una edad y después viene el abuso y luego el diagnóstico. Bueno, si se mira de esa manera, verás que tiene más sentido, ¿vale? Porque abusar del alcohol hay muchísima gente que lo hace. Y si somos estrictos con las pautas que dan en sanidad, te diría que más del 50% de la población consume con pautas de abuso. Porque no es un tema de cantidad solamente, que también, ¿vale? Pero también tiene mucho que ver con la cadencia. Ajá. Es decir, no es lo mismo beberse 5 copas en 5 días que beberse 5 copas en una tarde. Claro. No es lo mismo, no te afecta igual seguro. Vale, bien. Entonces, una conducta podría ser de abuso y la otra no. Pero claro, ¿cuántas personas hacen eso? ¿Cuántas personas salen un fin de semana y se ponen hasta arriba y simplemente el domingo se lo pasan en casa lamentándose de resaca y el lunes vuelven a vida normal y a lo mejor no vuelven a consumir hasta... Claro. Es decir, ¿esa persona está haciendo una conducta de abuso? Sí. ¿Esa persona tiene un problema de adicción? No sabemos. No sabemos porque también puede ser, ¿no? Que se dé de tanto en tanto, claro, pero que sea una conducta adictiva. Entonces, ahí es donde reside el principal problema. Es decir, diagnosticar. ¿Vale? ¿Y hay algunos parámetros que nos puedan ayudar para ver si la persona tiene el trastorno? No sé, unas conductas, unos ítems.
Bueno, si seguimos este esquema de que la enfermedad ya está, ¿vale? Aunque su manifestación, lo que le va a permitir diagnosticarla, va a tardar un tiempo bastante largo todavía en poder hacerse, entonces podemos ver que hay cosas, yo por lo menos en los grupos de terapia lo he podido observar como hay una consistencia en todo esto. Es una especie de historia que si se cuenta, la mayoría de las personas se identifican. La mayoría, no es una teoría, esto es un modelo. ¿Vale? Ajá. Que se repite la misma pauta. Hay cosas que se repiten. ¿Vale? Por eso Cloninger pudo hacer el estudio que hizo. ¿Vale? Entonces, una persona que empieza a desarrollar una adicción, lo que ocurre es que su cerebro se empieza a modificar, funciona de una forma diferente a la del resto, donde su interés progresivamente va a ir cada vez más enfocado a la sustancia, al consumo. ¿Vale? De manera que llega un momento en que es el principal objetivo y ya no hay otro. Todo lo demás queda en un segundo o en un tercer plano. No piensan hacer cualquier otra cosa más, claro, sino el consumir. Claro, cuando esto ocurre, entonces vemos claramente que hay un problema. Pero eso no ocurre normalmente de un día para otro. ¿Vale? Es algo progresivo. Entonces, en el transcurso de esa progresión, claro, pasan muchas cosas. Por ejemplo, una cosa bastante habitual en personas que están con una adicción es que pierden el interés por el estudio. Por el trabajo también. Por el trabajo, ¿vale? Trabajan peor en estudiar, en cualquier cosa que no tenga una relación directa o indirecta con el consumo, ¿vale? Entonces, el famoso fracaso escolar, ajá, suele ser más un síntoma que un precursor o que un... Vale. ¿Vale? Que primero se da ese comportamiento adictivo y genera que la persona deje los estudios. La adicción provoca que uno empiece a pensar cada vez más a corto plazo, de forma más inmediata, que tenga menos capacidad para pensar a medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque se modifican una serie de estructuras en el cerebro, que si da ya hablaremos de ello también. Pero es como que cada vez se va convirtiendo en algo más importante el conseguir la sustancia y la situación necesaria para poder consumir, que algo que en el futuro te puede dar un beneficio. Ajá, el trabajo, la familia, vale, las relaciones. Que esto es lo que habitualmente entendemos que es la fuerza de voluntad. Es decir, yo me sacrifico durante 5 años, no salgo por ahí, no salgo de fiesta, no me voy de vacaciones, me dedico a estudiar para tener una carrera que con el tiempo me permita ganar un sueldo, tener una posición social y entonces disfrutar de unos beneficios que tal. Bueno, pues si yo voy perdiendo esa capacidad de ver a medio o largo plazo y me quedo más en lo inmediato, ¿vale? Pues ¿qué haré? Pues, ¿qué me interesa a mí? Trabajar cuanto antes para tener dinero, para tener oportunidad de poder salir. Ajá. ¿Vale? Con el estudio. Y luego también, si una persona está trabajando, pues también igual, pues su desidia en el trabajo. Bueno, claro, ¿qué ocurre con una persona que está esperando simplemente que llegue la hora de salir para poder irse a beber, por ejemplo, ¿no? Pues claro, las personas no están rindiendo. Claro, porque piensan en que llegue la hora y lo que van a hacer. Claro, que podríamos decir que eso le pasa a cualquiera que tenga un trabajo aburrido, ¿no? Que con esto hay que ir con cuidado porque, sí, o sea que ahora cualquiera que suspenda una asignatura ya lo vamos a diagnosticar de no, ¿vale? Es decir, todo esto son señales que pueden o no. Y que van acompañadas de otras. ¿Vale? Pero claro, si se empiezan a juntar el fracaso escolar con cambios de personalidad o con cierta agresividad o con
las malas compañías, empezar a tener costumbres así un poco noctámbulas. Diferentes. Luego pueden aparecer las drogas, ¿vale? Cuando aparecen las drogas ya, entonces ya se acabó el mundo, ¿no? Pero bueno, resulta que todo eso no forma parte más que de un guión que se va desarrollando, ¿vale? Bueno, decíamos que esto era para ayudar a las familias y a lo mejor ahora lo que estamos haciendo es alarmarlas mucho, ¿no? Pero es muy importante entender que cuando nos damos cuenta de que una persona tiene un problema de adicción, es inútil perder el tiempo tratando de que nos haga caso, de que nos obedezca, de que lo deje voluntariamente. No puede hacerlo, simplemente no puede hacerlo. Que lo tengamos claro. ¿Vale? Entonces, ahí hay que intervenir. ¿Y cuál es esa intervención? La básica. Esto lo hemos visto en las películas americanas, ¿no? Esto que se reúne toda la familia y le empiezan ahí a decir lo que tiene contar que todas hacer. las animaladas que ha hecho y cómo se sienten cada uno con eso y tal, hasta que el otro está acorralado allá y peta y dice, venga, haced conmigo lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues eso es bastante real, ¿vale? Y esa sería la intervención tipo, la intervención más eficiente, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Luego la realidad es otra. Cuando tú le dices a una persona que tiene una adicción que se ha de poner en tratamiento, normalmente lo que va a hacer Negarlo. Primero, evidentemente, negarlo, ¿vale? Segundo, o va a salir corriendo o se va a poner agresivo. Eso va a ser en función también de cómo esté estructurada la familia, del carácter de cada uno, de toda una serie de factores. Pero que una persona con un problema de este tipo, de buenas a primeras, va a decir, ay, sí, es verdad, qué razón tenéis, tengo un problema, llevadme donde sea. Esto, hay casos, los he visto, ¿vale? Son muy raros. Lo normal es que haya una negación y una resistencia brutal, ¿vale? Entonces, ahí es donde viene lo siguiente. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Pues lo que dice el título del programa. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Ese es el tema. Es decir, se podría resumir como que la intervención familiar es necesaria, pero ha de estar enfocada a, si tú te quieres recuperar, nosotros te ayudamos. Si tú no te quieres recuperar, nosotros nos apartamos. Ajá. Hasta que llegue el día que pidas ayuda. Pero claro, eso es muy duro. ¿Muy duro? No, lo siguiente. Claro. Lo siguiente. Porque las familias sienten que abandonan, sienten que no hacen lo que tienen que hacer, que las madres, sobre todo para las madres es desgarrador. Claro, ¿cómo te puedes separar si lo quieres ayudar? Parece incongruente, pero no. Y claro, qué difícil es separarse sin sentir culpa, que la culpa ya la llevas. Ay, es muy difícil, es muy difícil. Y por eso las familias también necesitan ayuda. Es muy importante tener ayuda externa, ¿vale? Porque si no, muchas veces no son capaces de hacer lo que necesitan hacer. Cuando el enfermo es incapaz de darse cuenta lo que le está de lo que ¿No le puede? está ocurriendo, cuando no puede porque su propio trastorno se lo impide, la única posibilidad es que en algún momento despierte, se dé cuenta de lo que está pasando, ¿vale? Y eso normalmente suele suceder cuando se le pone un límite muy claro. Cuando la persona se da cuenta de que su conducta está teniendo unas consecuencias que le afectan de tal manera que ya no tiene, yo qué sé, te despiden del trabajo, te abandona tu mujer, o tus padres te echan de casa, o acabas en una comisaría, yo qué sé. Sí, sí, ¿Vale? sí. Es decir,
son esos momentos en los que se abre una puertecita a que la persona pueda decir, hostia, no puedo seguir así, ¿vale? Pero para eso se necesita que la familia Ponga ponga límites. límite y diga esto. Es decir, estamos aquí para ayudarte si tú quieres, pero si tú no quieres que te ayudemos, nosotros nos retiramos porque si no, para nosotros se nos hace imposible la vida. Y también es importante que todos los miembros de la familia hagan ese acto de separación. Claro, a ver, y eso es uno de los principales problemas que se generan en las familias, la división. Yo he visto muchas familias en los que hay como una especie de eje que los divide como en un campo de fútbol. Contrarios y todo. Sí, 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 se llegan a pelear entre ellos porque hay miembros de la familia que ven claramente, aunque sea de forma intuitiva o porque se han informado y les han dicho que esa es la mejor solución, que se ponen en una línea dura, por decirlo así, y los familiares que están más afectados, que están con la coadicción en marcha, Exacto. Se No ven pueden. incapaces y entonces creen que los otros son unos malvados porque o no quieren a la persona o están tan heridos o tan lo que sea que están rabiosos. Sí, sí, Entonces, sí. Cualquier cosa, pero además, ¿no? Se sienten abandonados, que no les apoyan va, y que ellos no se pueden salir de esa relación de codependencia. bien, valga decir que el propio trastorno ya se encarga de generar esta semilla que luego va germinando. Esa ¿Vale? manipulación. Porque mientras en una familia hay disputa, la enfermedad queda en un segundo plano. Claro. Y el propio enfermo se encarga de generar discordia, de decir, no, es que, yo qué sé, me invento, mamá me riñe y papá pues me ayuda, ¿no? Exacto. Sí, Entonces sí, la madre se sí. enfada porque el padre pues no está haciendo lo que toca, ¿no? O cosas así. O al revés. Sí, 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 pero generan unos conflictos que tapan eso. Esto se ve mucho, por ejemplo, en los matrimonios, ¿no? Con la familia del enfermo, como el enfermo en la familia habla mal de la mujer, entonces la culpa de lo que está pasando es de la mujer, que claro, que le da muy mala vida, pobrecito, ¿no? Sí, sí, Y sí. como a la mujer le dice pues que él toma porque la familia no lo deja en paz. Entonces, claro, llega el día de Navidad Y se encuentran y no te todos. digo yo lo que pasa. ¿Vale? Claro, entonces también esto es bueno saberlo porque te da armas, herramientas para decir, ostras, yo estoy en esa situación, la entiendo y puedo hacer el paso, porque si no la conoces piensas pues que es normal, que solo te pasa a ti, ¿no? Que tú eres responsable, que hay que ver, ¿no? Poner el foco fuera y no cuidarte de ti verdaderamente. Bueno, en el próximo capítulo hablaremos un poquito de a dónde pueden ir las familias, a qué pueden recurrir, dónde pueden encontrar ayuda. Porque eso es importante, porque no hay tanta y no es fácil. Claro, no hay personas especialistas que te puedan acompañar en esto. Las hay, pero hay que saber a dónde vas. Bueno, genial. Pues esperamos que en el próximo capítulo nos lo cuentes. Muy bien. Hasta el próximo capítulo. Os esperamos.